Aquí tengo una carta de un hombre que dice: vine a tu segundo seminario en Londres y desde principios de septiembre he experimentado una enorme resistencia a la quietud, una ira bastante extraordinaria, no necesariamente causada por nada ni por nadie, y cierto miedo y pánico sobre el mundo psíquico. Estoy seguro de que muchas personas como yo tenemos aprensiones acerca de encontrarnos, esto está entre comillas, con entidades del mundo psíquico. Esas aprensiones en sí mismas no son insuperables, y aún así no he podido sentarme a meditar durante 7 u 8 semanas, mientras sigo recordando el pasaje de tu libro Los orígenes del hombre y el universo, en el que hablas del encuentro con el doble psíquico de uno mismo. Y toda la quietud se desvanece. Estoy atascado y desesperado por ello. En uno de los audios de la segunda serie de Tamborín hablas del guardián del umbral y me pregunto si este es el doble psíquico. Este es el final de la carta. ¿Qué es esta ira de la que habla? Esta inquietud, este miedo, este pánico que no es causado por nada ni por nadie. ¿Qué es este pánico acerca del mundo psíquico, del guardián del umbral? Es su doble psíquico. Es el guardián del umbral. El mismo que me pregunta o que me dice que no tiene tanta quietud, resistencia a la quietud, ira, miedo y pánico. El mismo que me dice que está dentro de su cuerpo, que puede sentir y no puede explicar. Eso que pregunta es precisamente lo que se pregunta. Eso es. Explicaré esto para que puedas relacionarlo con tu propia experiencia. El doble psíquico es el guardián del umbral, pero tratemos primero con el aspecto que es el doble psíquico. El mundo psíquico está dentro de ti. Cuando un psíquico lee el futuro, lo lee desde el sentimiento dentro de su propio cuerpo. Lo observa tal y como te he pedido que hagas hoy y en muchas otras ocasiones. Sientes el sentimiento y el sentimiento es la percepción. Y si eres psíquico estando quieto y mirándolo, entonces ves el futuro o el pasado. Si eres psíquico, según tu tendencia. Ese es el mundo psíquico. Ese es el mundo interior. Eso es, en realidad, el mundo de los muertos vivientes. Eso significa que todo lo que has vivido o no has vivido está ahí dentro, ahí. Pero especialmente contiene tu propio doble psíquico. Esa es la parte de ti mismo con la que aún no eres uno. Por eso nos sentimos divididos. Por ejemplo, vivimos en el cerebro y el cerebro no es psíquico. El cerebro es puramente mecánico y material. Y vivimos en el cerebro. La parte psíquica del cerebro está dentro de nosotros. Es suave, siempre se mueve, es difícil de atrapar y puedes sentirla ahí dentro, ¿verdad? Esa es tu realidad psíquica interior, lo que puedes sentir. Tu cerebro y tus pensamientos son cosas materiales y son la conciencia frontal que aún no está unida a tu propio doble psíquico. Por lo tanto, estás dividido entre lo psíquico y lo material. Y eso, por supuesto, causa este sentimiento de estar dividido, de no ser uno contigo mismo. Sabes cómo se siente el amor. Sabes cuál es tu yo psíquico. Sabes que es hermoso, es encantador, es maravilloso. Sabes que nada te contiene. Sabes que en realidad eres libre. Y sin embargo, en la realidad externa del cerebro no eres libre. Estás contenido en el cuerpo. Tienes que hacer lo que la gente te dice. Es esta aparente colisión entre los dos, que es tan solo una división o una separación entre los dos, lo que crea esa desunión. Todo el camino espiritual es unir el doble psíquico, puedes sentirlo ahí,
y tu cerebro mental, el instrumento del mundo exterior. Cuando están unidos, esa es la primera unión. Ahí es donde realizas que no hay muerte. Porque obviamente, si el mundo psíquico está dentro de ti, siéntelo ahí dentro. Y el mundo psíquico, como sabemos, es el lugar donde viven o están, digamos, los muertos vivientes. Si se une a la conciencia frontal, que es el cerebro, entonces realizas en el cerebro, porque el cerebro es el único que realiza las cosas. Dios mío, no hay muerte. Estaba muerto mientras pensaba que era el cerebro, pero ahora he realizado la verdad psíquica en mi cerebro y los dos están unidos. Es lo que yo llamo muerte emocional o la realización de que no hay muerte. Eso es lo primero. El doble psíquico es también, como digo, el guardián del umbral. El trabajo del guardián del umbral, como guardián, debe estar custodiando algo. ¿No es así? Es un antiguo nombre o título esotérico, pero muy pocas veces se explica clara y prácticamente. El guardián del umbral es el otro extremo del doble psíquico y es el guardián del conocimiento que acabo de describir de que no hay muerte. Es el guardián del conocimiento, el conocimiento supremo de que solo Dios existe, siéndolo todo. El conocimiento espiritual supremo, el guardián de todos los niveles de conocimiento. Él es el guardián de todos estos niveles de conocimiento. ¿Y por qué los está custodiando? ¿Por qué no se te permite pasar ese umbral hacia ese conocimiento? No se te permite tener ningún conocimiento que no seas capaz de sostener, de encarar, del cual no puedas ser responsable. El trabajo del guardián del umbral es mantenerte lejos hasta que puedas encarar ese guardián, que es miedo, que genera miedo, que crea pánico, que crea rabia. Todas estas cosas de las que este hombre se queja. Rabia extraordinaria, pánico, miedo. Ese es el trabajo del guardián. Él es muy real. Ella es muy real. Es una presencia energética tan real que crea todas esas reacciones en nosotros cuando no estamos listos para cruzar el umbral. Y esas reacciones, por supuesto, nos retienen. No cruzaremos. La vida espiritual es abandonar tu miedo, tu dependencia del cerebro, de sus ideas, de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, de lo que es importante y lo que no es importante, porque se relacionan solo con el mundo material que cambia y en el que nada perdura. Por lo tanto, sus evaluaciones de la vida son transitorias, poco entusiastas y poco acertadas. La vida espiritual es unificarte más con tu realidad psíquica. Y mientras lo haces, abandonas tu miedo, tu ira. Te entregas a Dios o al Espíritu. Y dices, no tendré miedo, porque Dios o la vida está al mando. Me entrego a esto. Y por supuesto, el pánico desaparece de ti. El miedo desaparece. Y poco a poco empiezas a pasar el guardián, lo que significa traspasar el umbral. ¿Y qué es el umbral? Es el umbral de tu propio doble psíquico. ¿Estás escuchando cómo funciona? Mientras tengas miedo, no puedes encontrar la verdad. Y la verdad te hará temeroso. Te pondrá a prueba todo el tiempo, todo el camino, hasta que hayas hecho de tu vehículo tu yo personal, tu cuerpo, tu yo emocional, tan entregado, tan calmado, tan relajado, que no temes. Y así pasas. Porque el miedo crea el materialismo en ti. Y este materialista no puede traspasar el muro psíquico. Cuando sueltas el miedo, te haces transparente. Cuando sueltas la duda, te haces transparente. Y eso te permite
Como la gente que ha visto fantasmas traspasando paredes, es lo mismo externamente e internamente. Tú, como espíritu vivo, traspasas el materialismo del cerebro y todos sus conceptos. Entras al maravilloso mundo psíquico, donde nada es como el cerebro imagina o piensa. Pero está ahí para ti, para que lo experimentes.